Ahora que acabamos de aprobar en España y en la Unión Europea una Constitución, me parece que quizá podemos empezar recordando uno de los artículos, concretamente el artículo sobre el derecho a la educación. En el punto tercero se dice: se respeta el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Esta es la primera vez que ocurre. Nunca se había dicho en un texto internacional que había que respetar las convicciones pedagógicas. Se había hablado de las convicciones religiosas, de las convicciones filosóficas, de las convicciones morales, pero de las pedagógicas no se había hablado nunca. Esto quiere decir que conforme ha ido pasando el tiempo y ha habido una mayor reflexión sobre la importancia de la enseñanza como un proceso educativo y no solamente como un proceso instructivo, hay unas convicciones pedagógicas. O sea, ¿cuál es la mejor forma de realizar una influencia educativa sobre la joven generación? Y dentro de esas convicciones pedagógicas, muchos tenemos la convicción de que durante la adolescencia, no digo yo a lo largo de toda la vida, sino que durante la adolescencia es mejor una enseñanza diferenciada por sexos. Creo que las diferencias en el cerebro masculino y femenino comienzan mucho antes del parto, igual que en los mamíferos, es decir, en estado embrionario, y no se puede decir que sea un cerebro mejor que el otro, son distintos. Y eso va a determinar que todo el comportamiento humano de hombre y mujer sea también completamente diverso. Pienso que en Francia hemos tenido durante mucho tiempo, y probablemente incluso hoy, una confusión entre igualdad y coeducación. Y el hecho de cuestionar la coeducación puede llevar a pensar que se está poniendo en duda una igualdad bien fundamentada. Eso explica que en Francia la coeducación sea un tema tabú, y si uno se cuestiona ese sistema, sea sospechoso de querer atentar contra la igualdad de los sexos, e incluso de tener quizá detrás la intención de volver a la separación de los centros por sexos. Des enseignements garçons et filles. Soy consciente de que en Europa, en la mayoría de los países, la gran mayoría de los colegios se han convertido en mixtos. Y también es cierto que ha habido una fuerte presión para ello en el Reino Unido, de forma que en el sector público solo quedan unos 200 colegios femeninos. No sé cuántos son los masculinos, quizá un número semejante o algo mayor. Ese cambio radical probablemente se fundamenta como consecuencia de un cierto idealismo pedagógico que construye una situación, vamos a decir, idealizada pero no real, en la que parece que las diferencias que hay entre hombres y mujeres pueden limarse si estos conviven juntos en todos los momentos del día. La idea de la enseñanza como un juego, por tanto hay que intentar evitar pues cualquier tipo de esfuerzo, de ese esfuerzo que hay que tener pues para superar esa asignatura, sino que sobre todo es un lugar de encuentro de la comunidad y una oportunidad pues para establecer relaciones con personas que a lo mejor están un poco separadas por la geografía algo dispersa del lugar o cosas por el estilo. Es una oportunidad pues para relacionarte con otra gente de tu edad, es una oportunidad pues para encontrar la chica o el chico de tu vida. Bien, entonces, pero estamos hablando de que lo importante no es tanto la escuela en su función educativa y de enseñanza, cuanto un punto de encuentro de la comunidad. Pero en su origen, el motivo que hizo que el sistema se generalizase en Francia fue presupuestario, financiero. Al principio de los años 60,
Cuando Francia decidió abrir sus colegios a toda esa generación de niños y de adolescentes, se enfrentó a un enorme desafío. No contábamos con la estructura suficiente y hubo que construir con gran rapidez centros educativos. Mucha gente utiliza un argumento que en mi opinión no se sostiene. Dicen que eso es más natural. En realidad, cuando hablamos de educación, lo más natural es educar de la forma más adecuada para cada uno y facilitarles que puedan desarrollar todas sus capacidades. Es muy sencillo decir que las cosas se deben a hábitos sociales y culturales. Pero es tan sencillo de decirlo como tan indemostrable. Como podríamos decir que es indemostrable lo contrario. Porque la realidad del ser humano es que nosotros nacemos en una sociedad y nos desarrollamos en una sociedad, vivimos de una cultura y por tanto alguien puede alegremente decir que todo esto depende de la cultura. Pues miren ustedes, ¿en qué porcentaje depende de la cultura? ¿En qué porcentaje depende de la naturaleza? Ese es un conocimiento muy difícil de determinar. Hay una experiencia muy interesante de cuando Federico el Grande decidió que había que saber cuál era el lenguaje natural y para ello puso a algunos niños recién nacidos pues sin que nadie les dijera nada para ver en qué idioma comenzaban a hablar y consideraba que de esa manera ese sería el lenguaje natural. La experiencia fue tremenda porque los niños se murieron. La educación diferenciada no tiene nada que ver con que sea antinatural o natural, es decir, sencillamente utilizar unos recursos y unos sistemas organizativos para hacer mejor un trabajo. La vida ofrece muchísimas experiencias en las que se trabaja solo con mujeres o solo con hombres, por ejemplo los deportes, ¿no? En los que hay pruebas exclusivamente para hombres o pruebas para mujeres. Y esa igualdad de oportunidades, por supuesto, quiere decir el que no se va a tratar nunca de una manera inferior a la mujer, sino que se va a intentar poner los medios para que tanto mujeres como varones encuentren su mejor desarrollo. Yo de mi experiencia aquí con la educación, hay muchos colegios que tradicionalmente eran para chicos o para chicas, que estaban basados en el modelo inglés del colegio privado, de boarding school. Entonces, este concepto de enseñanza para chicos que era parte de la cultura. Entonces, en los años 70 y 80, yo creo que tanto por la revolución sexual, como luego en los años 80 por cuestión demográfica, hubo muchos colegios que dejaron de ser individuales y se hicieron mixtos. Y en esas décadas era más corriente el tener que defender mucho el por qué tener un colegio que era solo para chicos. Al cabo de los 20 años, ahora mismo la verdad es que no tenemos que defender nada y lo que estamos viendo es que hay más colegios para chicos o para chicas que se están abriendo y empezando porque hay mucha necesidad. Y hay un entendimiento que por lo menos es una opción que los padres quieren, que no todos lo tienen que tomar, pero que muchos padres sí que quieren tener esa opción de colegios individuales. Cuando se implantan programas de enseñanza diferenciada en los colegios y los padres los prueban, se corre la voz, la gente empieza a valorarlos y se forman largas listas de espera. Los padres lo quieren y no veo razón para no aceptar la elección de los padres, que algo sabrán de lo que necesitan sus hijos. A ese debate se están aportando experiencias de todo el mundo, de América, de Europa, de África, de Asia, y se están poniendo sobre el tapete numerosas investigaciones, estudios y experiencias. Una conclusión de todo eso a la vez sería que la educación diferenciada es una realidad que está en auge,
una realidad que está creciendo y que cada vez más la investigación seria, educativa, universitaria, defiende como una opción interesante y con clarísimos efectos positivos. Entonces, según mis propios estudios, mis estudios y la revisión que he hecho de ellos, la respuesta es que sí, que los colegios diferenciados producirán y producen, producen y producirán mejores resultados académicos y mejores efectos socioafectivos que los colegios mixtos. Uso habitualmente un gráfico para ilustrar lo que considero los factores que hacen que los colegios diferenciados aporten esos aspectos positivos. ¿Qué ocurre con esto cuando trabajan juntos en una clase de chicos y chicas? Pues que el chico se compara con la chica, como se compara con cualquier compañero que saque buenas notas. Y a veces lo que tienen son unos sentimientos de inferioridad y de impotencia tremendos. En el fondo, yo creo que se puede hoy admitir, en el ámbito de la psicología del desarrollo, que un chico de 14 años pues es igual que una chica de 11 o de 10, o que una chica de 18 años, pues desde luego está tan desarrollada como un chico de 24. Y, naturalmente luego esto se nivela a lo largo de la vida, ¿no? Pero ya hay ahí un principio de desarrollo evolutivo y de hecho biológico que está marcando una diversidad entre hombre y mujer y por tanto está negando la igualdad de oportunidades. ¿Qué sucede cuando las chicas estudian solo con chicas o los chicos solo con chicos? Pues que entonces las comparaciones son menos, no hay agravio comparativo. Y por tanto no habría que introducir un indicador que mejorase o que igualase al hombre y a la mujer por diferencia de desarrollo. La educación diferenciada aporta además una riqueza diferente a la educación mixta al encontrar tanto los chicos como las chicas unos modelos en sus profesores o en sus profesoras para las distintas asignaturas y los distintos trabajos. De esta forma no existen profesiones exclusivamente o mayoritariamente masculinas o profesiones mayoritariamente femeninas, sino que todas las asignaturas están cubiertas por profesionales de todos los ámbitos, puesto que en los colegios femeninos hay profesoras de matemáticas, profesoras de dibujo, arquitectos, como literatas, filósofas o maestras. Y lo mismo se puede decir de los colegios masculinos. Al contrario, de esta manera las niñas y los niños encuentran un modelo en el que poder fijar el desarrollo de su personalidad. Las niñas lo hacen mejor en el colegio. ¿Significa esto que son mejores que los niños? No. Niños y niñas son iguales pero diferentes. La différence, como dicen los franceses, cuenta y cuenta en la clase. Si queremos que niños y niñas triunfen, el profesor, el colegio, las autoridades públicas tienen que entender que debemos hacer actividades algo diferentes en la clase para motivar a niños y niñas, para ayudar a niños y niñas. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es que las niñas lo estaban haciendo peor en matemáticas y en ciencias que los chicos. Estaban unos puntos por debajo y eso llevó a la introducción masiva de recursos para programas especiales de matemáticas y ciencias para ellas. ¿Y sabe qué? Mejoraron. Tenemos a las chicas haciendo biología y química. Es apasionante lo que está pasando con las ciencias ahora en Estados Unidos, gracias a esa atención especial a las niñas. Lo que resalté en mi libro es que eso estuvo muy bien. Pero, ¿qué pasa con los niños? Lo que pedía ahí es la igualdad en el esfuerzo para ayudar a todos. La razón por la que tenemos los profesores que sean todos hombres, yo creo que hay dos razones principales. Una es que estos hombres entienden muy bien a los chicos.
entienden sus dificultades y sus ambiciones y como les entienden bien les pueden educar bien. Y segundo es que los chicos, sobre todo en una sociedad aquí americana donde los padres están muy ocupados, los chicos necesitan tener como ejemplos hombres que les enseñen. El chico delante de las chicas pues procura hacerse mucho más masculino, mucho más chulo, mucho más agresivo, para emular su acción con otros compañeros varones o para cautivar a las chicas que están presentes en clase. Bien, ese factor yo creo que a veces acaba mal, porque acaba en chulerías, con agresividades, en comportamientos que incluso a nivel de relación profesor-alumno pues contradicen el respeto y la dignidad de alumnos y profesores. La experiencia de la educación diferenciada es algo verdaderamente abrumador a favor de la dignidad de la persona, ¿no? Tanto hombre como mujer. Todo lo contrario de lo que pueda uno imaginarse, las personas que han sido educadas de esta forma son personas tremendamente equilibradas, respetuosas y conscientes de la dignidad que tiene cada persona por el hecho de ser persona. Ser mujer o ser hombre es una manifestación de ese ser persona. Lo que la investigación arroja es que habitualmente en los colegios masculinos o femeninos de un solo sexo, los alumnos y alumnas están más centrados en la tarea, o sea, en el estudio, en el esfuerzo, y eso conlleva, por lo general, un rendimiento superior. Trabajé en un colegio masculino público. Funcionaba muy bien, tanto en el aspecto académico como en el formativo. Aquí también, al tratarse de educación diferenciada, lo que se ofrecía no era solo una actividad académica referida a lo que sucede en el aula, sino una actividad educativa integral que facilitaba las relaciones personales. Si la estructura es la adecuada, el ejemplo que se les da es correcto y se crea el ambiente propicio, no tienen por qué ser más violentos que las chicas por utilizar ese término. En ese colegio, los chicos hacían muchas actividades de música, de teatro, además de los estudios y de actividades de voluntariado para las personas de la zona. Eran encantadores. Hay modas en la educación. Está lo que se llama educación progresista, impulsada por gobiernos liberales y socialistas, que están convencidos de que es más inteligente permitir una libertad total para los niños. Pero esa libertad radical, paradójicamente, puede resultar una gran opresión para un niño. Porque si un niño no aprende a controlarse, si un niño no domina lo básico de la lectura y la escritura, o sea, los fundamentos, nos encontramos con que luego no estará preparado como un adulto para convertirse en un ser completo. Es tan sencillo, digamos que si alguien quiere aprender a tocar el violín y le damos el instrumento y le decimos, queremos liberarte, no queremos imponerte ninguna regla, nunca será capaz de interpretar nada. Necesitan disciplina. Necesitan reglas. Nadie está sugiriendo que volvamos a un sistema de decadencia o de crueldad, sino que hay que poner metas altas, reglas claras de disciplina y que en España, si se va a volver a esta educación abierta, libre, progresista, los chicos van a irse quedando cada vez más atrás. Si piensan que están haciendo algo humano, pueden estar haciendo algo muy cruel y los chicos sufrirán las consecuencias. Una chica en un colegio femenino o un chico en el colegio masculino tiene menos trabas, menos barreras, menos dificultades para actuar con soltura. Por ejemplo, para dirigir serenamente un trabajo en equipo. Cuando hay chicos, ellos suelen tomar la voz cantante, son los que hablan, molestan. El profesor se tiene que ocupar más de ellos para poder dar la clase, con lo cual las niñas reciben menos atención, simplemente. En un colegio de niñas es distinto, las chicas colaboran más que compiten
y generan entre ellas unos lazos distintos. Es más fácil que una chica hable en público, defienda un tema, exponga un trabajo, dirija un equipo escolar en una escuela de solo chicas que en una escuela mixta. Y lo mismo ocurre con los chicos. Hay 10 factores en total que dan como resultado lo que yo veo como mayores hábitos y logros culturales, lo cual es muy beneficioso. Más oportunidades para actividades no atribuidas al propio sexo. Y una cosa que tiene que ver con los beneficios socioafectivos, a los que he dedicado mucho tiempo. Los datos apoyan esto y yo, como sociólogo, tengo que apoyarme en los datos. Hemos medido los beneficios socioafectivos y seguro que uno de ellos resulta familiar, el que llamamos autoestima, seguro que es conocido. Eso tiene que ver con lo que sentimos respecto a nosotros mismos. Otro de ellos se llama lo que llamamos control del entorno. Es menos conocido, pero entre los psicólogos sociales es bien conocido. Es la percepción del control que tenemos sobre el entorno. Quiero comparar ambos. Con la autoestima, la cuestión sería, no estoy satisfecho, o bien, siempre estoy satisfecho con cómo me siento. Eso sería una buena autoestima. O pienso que puedo hacer lo que me proponga. Pues igual, con el control del entorno, la cuestión sería, cada vez que intento algo, hay alguien o algo que me lo impide. Así que, respecto al control del entorno, alguien que dijera eso no tendría mucho futuro. Por tanto, nos gustaría que la respuesta de la gente a esa fuera no. A uno le gustaría pensar que puede hacer cosas sin que nada se lo impida. Los datos de mis estudios han demostrado siempre, y por cierto, otros estudios también, que es el segundo, es decir, el control del entorno, un logro muy importante de los colegios diferenciados. Los alumnos de colegios diferenciados, en comparación con los alumnos de colegios mixtos, tienen niveles superiores de control del entorno. En cambio, no se notan diferencias en autoestima, que es lo que la gente esperaría. A la gente le gusta ver lo que no está ahí. Y la causa por la que no se hallan diferencias en autoestima, por cierto, es predecible, porque los colegios diferenciados producen más competitividad. Como resultado, los estudiantes no están siempre contentos con su situación, porque saben que tienen que esforzarse más para aprender matemáticas, que tienen que esforzarse más para esto o para lo otro. Esto es bueno, pero cuando les preguntas sobre su autoestima dirán, bueno, no estoy satisfecho del todo, estoy tratando de mejorar. Por tanto, no se ven diferencias en autoestima. Las diferencias están en el control del entorno. Todo este conjunto de cosas es lo que me lleva a mí a pensar que es muy razonable el permitir y el fomentar por parte del Estado esa libertad de elección, de tal manera que los padres que lo deseen pues puedan organizar escuelas y que el Estado pueda proporcionar escuelas, unas para chicos y otras para chicas. No quiere decir que esto tenga que ser la única forma de enseñanza. Es muy legítimo que también haya otras formas de enseñanza, pero creo que es una convicción pedagógica razonada el establecer esa diferenciación. La educación diferenciada verdaderamente es una opción más que tienen los padres para ejercer su derecho. El derecho a la educación de los hijos no lo tienen los estados, lo tenemos las familias. Para poder ejercer este derecho necesitamos que existan opciones diferentes. De lo contrario, pues es difícil poder elegir una opción por otra. Pero las personas incluso podríamos tener la posibilidad de no ejercer un derecho. Lo que no podemos es declinar una obligación, un deber, una responsabilidad que tenemos. Así que esta opción de que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos es consecuencia del deber, de la responsabilidad, no tanto del derecho, que podrían haberlo dejado en manos de terceras personas o de instituciones, sino de la obligación que tenemos las familias de educar a nuestros hijos como verdaderamente creemos que lo debemos hacer. Y en este sentido, no cabe ninguna duda de que la existencia de la educación diferenciada permite el ejercicio de esta obligación de mejor forma de que si no existe. El problema no es tanto un ejercicio de la libertad. La cuestión es también una libertad que tiene un sentido, que tiene un deseo de alcanzar
la mejor forma de desarrollar la personalidad de tus hijos? Parental choice. La libertad de elección de los padres, la posibilidad de elegir, es el factor más importante de todos. Pienso que los demás factores son mucho menos relevantes que tener esa libertad. Y pienso que esto es cierto tanto si se elige un colegio diferenciado como un colegio mixto. La alternativa a eso es que los estudiantes y sus padres, que los estudiantes tengan que ir al lugar que se les asigna, que el Estado asigne a cada uno un cierto centro educativo. Aquí, en Estados Unidos, eso se ha hecho con un criterio de proximidad, o a veces, en Estados Unidos, de acuerdo con un equilibrio racial. Recuerda cuando se envía a la gente a la cárcel. Es decir, se les ponen las cosas mucho más difíciles imponiendo a un alumno. Tienes que ir a ese colegio. Pienso que el hecho de que los padres puedan elegir un colegio es el verdadero motor. Para mí es el motor. Es que todo comunica. Antes que nada, se plantea una elección. Vamos a ver. Podemos elegir nuestra casa, podemos elegir nuestro vestido, podemos elegir nuestros amigos. Y sin embargo, caray, ¿no vamos a poder elegir el colegio? Esto es una contradicción. Es una limitación a nuestra libertad. Por tanto, lo primero es esa libertad de elegir. Y lo segundo es que esa libertad conlleva que los padres inviertan más en el colegio, que se comprometan más. Y sus hijos lo mismo. Los hijos ven que sus padres, los ven que están invirtiendo. En algunos casos ven a sus padres que tienen que trabajar más para poder pagar la escolaridad, si es que hay escolaridad. Y los hijos ven que los padres se implican y entonces los hijos se implican también. De esta forma se implican los padres y se implican los hijos. Qué distinto, al menos en los Estados Unidos, donde tenemos alumnos que odian tanto los colegios que van a clase pensando cómo sabotear todo el sistema educativo. Mientras que los que pueden elegir su colegio van allí pensando, ¿cuánto puedo aprender hoy? How much can I learn today?